Bien, vamos a ir a la palabra de esta tarde y quiero por favor que me acompañen en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Vamos a leer. El miércoles nosotros estuvimos dando un estudio de Deuteronomio y hubo una palabra que a mí en lo particular me tocó grandemente y quiero compartirla con ustedes el día de hoy. Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer dos versículos, versículo 3 y versículo 4. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre. Y te rogamos por tus méritos, acudiendo a tu misericordia, que el día de hoy, Señor, tú nos hables a todos, especialmente a los que están aquí sin ti, a los que han oído de ti pero que no te conocen, que la revelación de quien tú eres, tú la plasmes en los que aquí estamos de una manera excelente, no como yo lo diría, porque mis palabras serían mediocres y limitadas al hablar de un Dios excelso y tan grande como tú. Pero tú te encargas, Señor, de revelar tu grandeza. Y yo te ruego que tu nombre sea magnificado y glorificado a través de tu palabra. Señor, necesitamos tiempos de refrigerio. Un tiempo de refrigerio que venga de una palabra que sea ministrada por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a todos nosotros a entenderla, a apropiarnos de ella y a vivirla. Escóndeme, Señor, detrás de la cruz de tu Hijo, porque ni soy digna, ni tampoco, Señor, capacitada para hablar de una palabra tan importante como es describirte a ti. En el nombre de Jesucristo me escondo detrás de tu Hijo, Señor, para que tu voz sea la que se escuche y para que mi presencia, Señor, sea quitada de este lugar. Glorifícate, oh Padre eterno, porque por amor a tu Hijo Jesucristo y clamando por tu misericordia, nosotros te pedimos estos favores. Amén y amén. Quiero darle la bienvenida a Junior, que nos visita hoy, el hijo de Gladys, por primera vez. Sí, eres importante para nosotros, Junior, por eso. Y también vamos a darle la bienvenida. No es la primera vez, pero tenemos aquí a la hija de nuestra hermana Gladys también, por la cual nosotros oramos todos los días. Es la segunda vez que nos acompaña. Bienvenida. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4, que acabamos de leer. Quiero que nosotros nos vayamos a la historia, en qué momento Moisés escribió esto. Moisés anuncia estas palabras que nosotros estamos leyendo en la última semana de vida que él tenía. 120 años acababa de cumplir y era un hombre ya con 40 años experimentado en Dios y experimentado en caminar con un pueblo que era obstinado y rebelde. Y sabemos que él estaba hablando proféticamente a ellos porque cosas de las que él dijo se cumplieron después de morir. Pero vamos al contexto inmediato por el cual él escribió esto y vemos que Moisés le está hablando a esta generación rebelde, tratando de ver cómo ellos podían. Muchas veces nosotros necesitamos estar en un espejo para vernos. Es por eso que el Señor Jesucristo con tanta claridad nos dice que nosotros miramos muy claramente la paja que está en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que está en el nuestro. Y Moisés, conociendo esto, les dice a ellos en el versículo 5
que en forma pervertida ustedes se han comportado con Dios. Y dice, ustedes no son sus hijos debido a los defectos que tienen. Son una generación perversa y torcida, le dice Moisés. En este canto, que así es que se llama el capítulo 32 casi completo, Moisés reta al pueblo a reconocer que Dios no merece la respuesta de ellos. Y le hace un recuento de las bondades de Dios. Y dice en el verso 6, ¿es así como ustedes le pagan al Señor? Pueblo necio y sin entendimiento. ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Es como si Moisés le hubiera estado diciendo a ellos, ¿cómo es que siempre ustedes ponen su confianza en otras cosas? ¿Cómo es que siempre voltean la cara para ver cómo obtener mejores resultados que con Dios? Desde que tu fe, desde que, dice él, desde que te fue bien, te volviste rebelde. Se burlaron de la roca de la salvación. En el verso 16 y 18 él dice que Dios los había provocado a celos a ellos por ellos estar adorando otros dioses, y que los actos que los israelitas habían tenido eran detestables para Dios, porque ofrecieron sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes. He dicho una y otra vez en este púlpito que una frase que me encanta que dijo Calvino, y es que nosotros somos una fábrica de ídolos, y nosotros nos burlamos de los ídolos que en la antigüedad eran motivo de celos para Dios. Y en este tiempo nosotros seguimos con este corazón malo y perverso construyendo ídolos que nos hacen voltear nuestra mirada de Dios, confiando más en los ídolos que en Dios. Y la frase principal del sermón de hoy, que fue la que Dios usó para tocarme a mí, es: Él es la roca. Él es la roca. En el desierto, las rocas ofrecían refugios a los viajeros en las tormentas de arena, en las tormentas de los vientos. Y era también como sombra para cobijarlos bajo el sol. Y hay varios versículos donde nosotros podemos corroborar este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando el pueblo israelita estaba peleando unos con otros, con Benjamín, con la tribu de Benjamín, por una historia que es bastante extraña, de un sacerdote donde la mujer la habían violado, la habían picado en pedazos, y había una guerra con los benjamitas. Y los benjamitas estaban corriendo porque las otras tribus se habían unido para pelear en contra de ellos y hacer un exterminio con la tribu de Benjamín. Y dice Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 20, en el versículo 47, que 600 de los soldados de Benjamín se escondieron en el desierto, y que esos hombres habían llegado a un lugar que se llamaba la roca de Rimón, y que se quedaron allí 4 meses escondidos, porque las rocas y los lugares que llamaban fortificados eran usualmente por rocas, donde ellos se sentían seguros en medio de ellas. Las rocas a menudo representaban montañas, colinas, y comunicaban ideas de refugio. También, cuando buscamos en los diccionarios, la palabra roca es peña. Cuando nosotros escuchamos en el Medio Oriente, muchos dioses recibían el apelativo de roca. Y es por esto que el autor sagrado se ve obligado a hacer una diferencia al respecto, y que porque a lo largo de la costa de Palestina eran sitios rocosos, y esto es lo que dio lugar a que el nombre de Dios fuera llamado la roca. El autor
de Deuteronomio hace una gran diferencia en el versículo 3:31 cuando él dice, porque la roca de ellos no es igual que nuestra roca. Moisés le estaba diciendo a ellos, todos los diositos, todas las roquitas que ustedes puedan buscarla como refugio, jamás se parecerán a la roca nuestra. Cuando nosotros vemos que Cristo le dice a Pedro que bajo la palabra que él ha dicho que se llamaba Petros, que era roca, la palabra que Cristo usa aquí, aunque nosotros en las traducciones vemos roca como roca, Cristo está hablando piedrecita comparado con el nombre de Pedro. A diferencia de la que Moisés está haciendo, la roca, una piedrecita comparado con una roca. Hay alguien que nos puede dar una buena lección para nosotros entender de quién se trata cuando se habla de esta roca. Y hay una historia que a mí particularmente me encanta, que es cuando Saúl perseguía a David. Muchísimos episodios hay, pero de los resultados que a mí más me encantan es cuando decía que Dios no permitía que Saúl atrapara a David. Saúl se enfrentó a muchos enemigos y dentro de ellos estaba dentro del mismo pueblo de Israel. Recuerden la historia cuando Absalón se sublevó en contra de él y él iba caminando para para protegerse de la mano de su hijo, y uno de la tribu de Benjamín llamado Simeí se le apareció en el camino y le tiraba piedras y le decía, perro muerto, tú te has ganado esta posición en la que tú estás porque tú fuiste que tomaste el trono de Saúl y lo desplazaste. Tenía muchos enemigos, David. Y uno de los episodios que a mí me llama más la atención de las persecuciones que tuvo Saúl en contra de David es una vez que él se protegió en una ciudad llamada Keila. Y David, preocupado ya a punto de ser atrapado, le ora al Señor y le dice, oh Dios de Israel, yo he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla por mi culpa. Entonces David y sus hombres, dice Primera de Samuel 23, deambularon por esa región y se refugió en fortalezas que había en el desierto, en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, y esta es una de las frases que a mí más me encanta, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Dios permitía que el corazón de Saúl persiguiera a David, sin embargo lo protegía. Y dice que Saúl se fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y este bajó a la roca y permaneció en el desierto de Maón. Y cuando Saúl lo supo, persiguió a David. Saúl iba por un lado y David con sus hombres iban por el otro lado de la pradera. Y dice que cuando estaban a punto de acorralarlo y a punto de apresarlo, que tenían la vida de David en sus manos, dice el versículo 27, sorpresivamente, que un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Y Saúl regresó entonces y dejó de perseguir a David. Usted dirá, wow, pero qué coincidencia, cuando está a punto. Pero yo trato de ponerme siempre en el corazón del personaje, cuando el personaje está pasando por dificultad. Porque no es lo mismo que a usted le vengan a hablar de una prueba que usted vivir esa prueba. Jamás. Usted tiene palabras para expresarla, pero hay emociones que no se expresan. Y son emociones que solo la vive usted. Yo siempre digo que nadie puede consolar a una persona que haya perdido a su madre sin haber perdido a su madre. Porque eso es un dolor que solo lo conoce el que ha perdido a su madre. Entonces, aquí nosotros vemos un hombre sufriendo por ser perseguido por todas partes.
Un hombre que tuvo que convertirse hasta en guerrillero para poder sobrevivir. Un hombre que hasta hizo el cuadro de haberse puesto loco delante de un rey que antiguamente era un rey enemigo para poder buscar refugio. Un Dios que le tuvo que pedir permiso a uno de sus enemigos para que protegiera a sus padres mientras él andaba deambulando por las cuevas y por los desiertos. Pero nosotros encontramos en el Salmo 18 que David, después de haber terminado su trayectoria de perseguimiento de Saúl y de sus sufrimientos en medio de estarse escondiendo, él escribe este salmo de victoria y dice en el Salmo 18, el verso 2: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi salvación. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Yo clamé al Señor, dice él, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió en sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde el santuario, mi clamor llegó hasta sus oídos. David aquí está alabando a Dios por ser un escondite seguro donde el débil puede encontrar refugio. Ese verso 4 dice que las obras de esa roca son perfectas y que todo lo que hace es justo e imparcial. Yo no sé cuántos de los que están aquí puedan estar inconformes por alguna situación por la que esté pasando. Yo no sé cuántos de ustedes pueden estar en una posición de inconformidad por lo que estén pasando. Sin embargo, Oseas, en el capítulo 3, en el versículo 6, nos dice, en forma de pregunta para cuestionarnos a nosotros: ¿llegará el desastre a alguna ciudad sin que el Señor lo haya planeado? Nosotros diríamos, pero ¿y cómo es posible que Dios puede planear cosas que no sean buenas para nosotros? El problema que tenemos nosotros por la falta de conocimiento de Dios es que creemos que al cristiano todo le tiene que ir bien. Ese ha sido el cristianismo que se ha estado vendiendo, y por eso el Dios de las Escrituras es un Dios completamente diferente. Cuando nosotros nos vamos al libro de Éxodo, si Dios iba a liberar el pueblo de Israel, ¿por qué Dios permitió o mandó 10 plagas? ¿Por qué Dios no resolvió de una vez y le ablandó el corazón al faraón para que todo el pueblo de Israel se fuera al desierto y lo sirviera? Todas estas tragedias vinieron porque necesitamos pasar por las pruebas para poder conocer el gran poder de Dios. Y Él lo dice en el libro de Éxodo: todas estas cosas son para que me conozcan a mí y para que sepan hasta dónde llega la extensión de mi poder. Si nosotros no tenemos sufrimientos, no vamos a ver victorias en medio del sufrimiento. Si no tenemos escasez, no vamos a ver al Dios proveedor. Si nosotros no tenemos enfermedades, no vamos a ver al Dios que sana. Si nosotros no estamos en dificultad, no vamos a ver a Jehová de los ejércitos que pelea las batallas por nosotros. Si nosotros, nuestras vidas son imparciales y no pasa absolutamente nada, no vamos a ver el poder de Dios fluyendo sobre nosotros. Por lo tanto, jamás vamos a poder decir que Él es la roca. Dice Jeremías en Lamentaciones, después de él haber visto todo lo que sucedió en el pueblo de Israel, él dice:
y recibiremos nosotros solamente el bien de Dios y no recibiremos el mal. Tenemos que cambiar nuestro disco duro, entendiendo que Dios prepara cosas porque sus pensamientos son mejores que los nuestros y son más altos que los nuestros. Y nuestros caminos no son los de Él son mejores. La condición aquí es que para nosotros estar del lado de Dios y adorando a Dios, todo tiene que estar bien y en perfecto orden. Dice Charles Spurgeon que nosotros podemos ver a Dios en su trono ayudando al pobre, lo podemos ver haciendo misericordia, pero no lo vemos ejerciendo, no lo queremos ver ejerciendo todo su poder allá arriba y ordenando su mundo y su creación, porque ahí el hombre se revela en su contra. Nehemías, que conocía perfectamente la justicia de Dios, dice en el capítulo 9, en el versículo 33, cada vez que nos castigas, actúas con justicia. Eso se llama conocer a Dios. Cada vez que nos castigas, tú actúas con justicia, porque nosotros hemos pecado grandemente y nos diste lo que merecíamos. Y cuando nosotros nos trasladamos al cautiverio y vemos a Daniel orándole al Señor, lo que Daniel le dice al Señor es: hemos pecado. Hemos pecado contra ti. Lo que pasa es que nosotros nos creemos muy santos y nos creemos muy dignos y nos creemos muy justos y creemos que no merecemos que Dios use la disciplina con nosotros. Nosotros definitivamente, el mensaje del Evangelio es que nosotros, siendo malos, mereciéndonos un castigo eterno, Él mandó a Cristo en mi lugar para cumplir su justicia. Por lo pronto, nada de lo que pasa en nuestras vidas podríamos catalogar, eso sería blasfemia, catalogar a Dios como injusto o imparcial, porque a mí me pasa esto y al otro que es malo le pasa al otro. Como dice Asaf en el Salmo 73, cuando él dice que tuvo envidia de los impíos, porque a los impíos les iba bien y a él le estaba yendo mal. Pero si nosotros reconocemos realmente cuál es nuestra condición, en vez de poner el pie o el dedo acusador ante el juez supremo, la condición nuestra es mirarnos de este lado del estrado como acusados todo el tiempo por el mal, con un hermoso salvoconducto de alguien que pagó el precio que nosotros merecíamos, y que pudiéramos decir que sí era injusto que el justo muriera por mí, que sí era injusto que Él dejara su gloria para venir a vivir como un pecador. Eso sería lo que nosotros deberíamos de llamar injusticia, que yo, siendo merecedora de la muerte eterna, otro diera su vida por mí para que yo pudiera obtener esa salvación eterna. Pablo lo explica extraordinariamente en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 3, cuando él dice que la ley de Moisés no nos podía salvar porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer, enviando a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, que los pecadores tenemos. Él envió a su Hijo y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Cristo vino a cumplir con algo que nosotros debimos de haber pagado. Por lo pronto, Dios muestra su fidelidad, su parcialidad y su lado de justicia. Él es fiel, dice el verso 4, nunca actúa mal.
A lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos las proezas que Dios hizo a favor de su pueblo. Pero repetidamente nosotros vemos que a la menor dificultad del pueblo mostraban incredulidad, mostraban ingratitud una y otra vez. Se parecen mucho a nosotros. Se arrepentían de sus quejas, pedían perdón y el Señor con paciencia los volvía a perdonar. Dios le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob de que Él siempre iba a estar pendiente de su generación. Y vemos que 400 años después que Él le había prometido a Abraham que Él iba a estar bajo el cuidado de su generación. Dice en Éxodo 2:24 que Dios había escuchado el clamor de los israelitas cuando estaban sufriendo en manos de los egipcios y que se había acordado de su pacto que había hecho con Isaac, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Quiero enfocarme en la frase se acordó, que significa marcar para ser reconocido, conservado y tomado en cuenta. Era una generación que estaba marcada por un pacto que Dios había hecho, por un pacto de fidelidad que Dios había hecho. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno estaban vivos, pero Dios le había prometido a Abraham que lo iba a hacer. Y el pueblo tampoco era merecedor de tanta misericordia, pero Dios se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que lo iba a hacer. Y el pueblo se rebelaba una y otra vez, pero Dios se lo había prometido a ellos y la palabra de Dios está por encima, como dice Pablo a Timoteo, que Él es fiel y que no es como nosotros que somos infieles. Con todo y nosotros ser infieles, como quiera, Él se mantiene fiel. Fue fiel en el desierto. Sabemos que su ropa, su alimento, el agua, no se enfermaron. Sus camisas y sus zapatos crecían como crecían los demás. Lo cubría del frío, lo cubría del calor. Estaba a la retaguardia de ellos. La Biblia nos dice que cuando ellos salieron de Egipto y el faraón los persiguió para matarlos, dice que el ángel del Señor que estaba delante de ellos se puso en la retaguardia y que hubo unas tinieblas para confundir el ejército del faraón y no pudieran ver el ejército de Israel. Y el ángel del Señor se paró en medio de los dos pueblos, como diciendo, tienes que pasar por encima de mí para tocarlos. Y Abraham, Isaac y Jacob no estaban ahí. Una y otra vez Israel provocaba a Dios en el desierto para Dios decir, mira, este pueblo me tiene a mí cansado. Yo, Señor, mira, yo te los entrego, tú eres el que sabe. Dios no se comporta así. Dios es paciente con nosotros. Y dice Pedro que Él retiene su ira, esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Dice que en una de las tantas escenas, de las 10 escenas donde Él dice que le colmaron la paciencia en el desierto, en una le dicen a Moisés y a Aarón que tienen sed y se rebelaron en contra de sus guías espirituales, en contra de los asignados. Y dice el capítulo 20 de Éxodo que Dios le dijo a Moisés que cogiera la vara que él tenía en la mano y que se parara frente a una roca en el monte Sinaí. Golpea la roca, dice Éxodo 26, y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Lo más impactante de todo esto es que Dios le da una orden a Moisés y le dice, porque yo estaré delante de la roca.
Dios estaría delante de la roca que iba a ser golpeada por Moisés. El Señor mismo, en vez de castigar el pueblo por ser insubordinado, por ser infiel, Dios permitió que Moisés con su vara lo golpeara a él. Fue a él que lo golpeó. El pueblo era el que merecía el castigo. Sin embargo, el que fue golpeado con la vara, Dios le dijo a él: yo voy a estar en la roca. El Eterno revela que estaría en la peña en sustitución del pueblo. Dios estuvo en el lugar de Israel en la peña para recibir el castigo que este pueblo merecía por sus rebeliones. Si golpeamos a la piedra angular, que es Cristo, otra vez, tampoco podremos entrar a la tierra prometida. El autor de la Epístola de los Hebreos nos dice: esto es muy serio. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Yo pensaba en este versículo y yo decía: Señor, esto es serio. Porque el escritor de los Hebreos nos dice aquí que es imposible que nosotros volvamos a arrepentirnos después que fuimos iluminados. Es difícil, después que tú dejas este camino, volver atrás y retomarlo. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejaron de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan en la cruz de nuevo y lo exponen a una vergüenza pública. Era una sola vez que había que darle a la roca. Cristo una vez solo tenía que ir a la cruz. Sin embargo, cuando nosotros pisoteamos por desobediencia su sangre, es como si golpeáramos la cruz, subiéramos a Cristo 2 veces en la cruz. Dios fue fiel en la conquista. Dios fue fiel en los tiempos de los jueces. Y nosotros vemos que 11 veces en el libro de los jueces dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor. Y que cuando proclamaban el nombre de Dios, Dios se hacía presente y los liberaba. Porque Dios se acordaba de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. No se trataba de la infidelidad de ellos, se trataba de la fidelidad de Él para con Abraham, Isaac y Jacob. Durante el cautiverio le dice a Jeremías que compre un terreno. Vamos a ver la historia de nuevo. El pueblo de Israel está siendo bombardeado por los babilonios. Van a destruir el templo. Y Dios le dice a Jeremías que compre un terreno. Un terreno en medio de una guerra. Un terreno donde van a ir al exilio. Dios mandó a Jeremías a comprar este terreno, dándole la garantía de que ellos volverían, por fidelidad a Abraham, a Isaac y a Jacob, volverían a ser dueños de esas tierras. Israel y nosotros nos parecemos mucho. Dios ha mostrado grandes bondades hacia nuestras vidas. Y nosotros nos hemos olvidado de que Él es la roca que salva, de que Él es la roca de los siglos,
de que Isaías nos dice de que confiemos siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Primera de Samuel 2:2 nos dice que nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y mi pregunta para finalizar: ¿dónde está anclada tu fe? ¿En la roca o en las piedrecitas? Dios quiere que hoy nosotros recibamos este mensaje de confianza, de que Él es el Todopoderoso, el Todo Suficiente, y que no hay nada que sea mayor que Él. Que nosotros depositemos nuestra confianza en aquel que es poderoso, que es bueno, que es justo, que es fiel, que es eterno, que nunca cambia, que permanece para siempre y que está bajo nuestro cuidado, aún nosotros no podemos verlo. Dios quiere que hoy nosotros nos llenemos de confianza y que no busquemos caminos de atajos, sino que busquemos el único que nos puede llevar a Él, que es el sacrificio de nuestro Salvador y la convicción de que eso fue suficiente para nosotros ser marcados y ser sellados como hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender que nosotros no tenemos herramientas para pelear nuestras batallas, sino que es Él quien la tiene. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu amor y tu fidelidad trasciende nuestro entendimiento. Nosotros te suplicamos a esta hora que tú nos llenes de esa confianza que tenía David, de esa confianza que tu hijo tuvo en el Getsemaní cuando sudaba gotas de sangre porque tenía que ir a la cruz, que sabía que estaba cumpliendo la voluntad tuya, que así nosotros también, Señor, podamos pasar nuestros procesos confiando que tú no escondes tu rostro, sino que tú estás siempre a nuestro lado. Y que hay muchas pruebas que llegan a nuestras vidas para que nosotros te dejamos a ti manifestar tus obras. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nuestra incredulidad y perdónanos por haber buscado, Señor, soluciones que no vienen de ti, por no confiar en ti. Glorifícate en esta iglesia y permite que nosotros podamos estar firmes con esa roca inmovible que eres tú. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Que tu nombre, Señor, en nuestros labios den gritos de alabanza, aún en medio de la tormenta. Bendice esta iglesia y permite que nosotros podamos salir de aquí con las herramientas que necesitamos para poder tener una fe sólida y firme en ti. En el nombre de Jesús. Quiero pedirle, por favor, si pueden cantar Tu Fidelidad, y ustedes quédense en sus asientos, reclinen sus rostros y cántenle al Señor este himno que a mi vida ha sido de tanta bendición. Este es el momento donde usted puede orarle al Padre. Aproveche este momento y declárele al Señor cuán fiel es Él.